Prepárate para descubrir la lista de los tractores que convirtieron los campos en zonas de peligro. Algunos fueron innovaciones fallidas, otros fueron accidentes esperando a suceder, pero todos tienen algo en común: pusieron en riesgo la vida de miles de agricultores. Desde sistemas de arranque que te podían romper los huesos hasta monstruos mecánicos imposibles de maniobrar, aquí están los 10 tractores más peligrosos de la historia. Lo mejor es que te quedes hasta el final porque el último tractor de esta lista tiene una historia tan absurda que cuesta creer que haya sido fabricado en masa. Además, si te quedas hasta el final, déjanos un comentario diciendo soy valiente, vi el video completo, para que sepamos quiénes son los verdaderos fanáticos del diésel. Lance Bulldog, el dragón del campo. Si alguna vez imaginaste un tractor que respirara fuego como un dragón, te presentamos a Lance Bulldog. Fabricado en Alemania entre 1921 y 1960, este coloso era famoso por su motor monocilíndrico de 10.3 litros, capaz de generar entre 12 y 55 caballos de fuerza. Especificaciones mecánicas: motor monocilíndrico horizontal, cilindrada 10.3 litros, potencia entre 12 y 55 caballos de fuerza según la versión. Arranque, sistema de cabeza caliente. Peso, aproximadamente 2.000 kilogramos. Combustible, diésel, queroseno y hasta aceite de linaza. Transmisión, caja manual de 3 velocidades. ¿Por qué era peligroso? El verdadero problema de Lance Bulldog no era su tamaño ni su potencia, sino su sistema de encendido infernal. Para ponerlo en marcha, primero había que calentar la culata con un soplete hasta que estuviera al rojo vivo. Una vez que alcanzaba la temperatura adecuada, el operador debía girar un enorme volante de inercia con toda su fuerza. Si todo salía bien, el motor cobraba vida con un estruendoso pum, pero si algo fallaba, una llamarada podía salir disparada directamente a la cara del conductor. Así que si querías arrancar este tractor, mejor que tuvieras un extintor a la mano y buenos reflejos. Por si esto fuera poco, su suspensión era inexistente, lo que significaba que cada detonación del pistón hacía que el tractor se sacudiera violentamente. Imagina ir en una montaña rusa, pero sin rieles y con un motor que podría explotar en cualquier momento. ¿Cuánto cuesta hoy? El Lance Bulldog es una joya mecánica para los coleccionistas, pero no es barato. En el mercado de segunda mano, América Latina y México, entre $20,000 y $30,000. Europa, entre $18,000 y $28,000 euros. Dato curioso: durante la Segunda Guerra Mundial, el Lance Bulldog fue modificado para funcionar con casi cualquier cosa combustible: diésel, queroseno, aceite de pescado y hasta aceite de linaza. Literalmente podía funcionar con lo que encontraras en la cocina. Allis-Chalmers Model G, el mini bestia sin frenos. Si el Lance Bulldog era un dragón, el Allis-Chalmers Model G, fabricado entre 1948 y 1955, era un cochecito de golf poseído por un espíritu vengativo. A primera vista, parecía un tractor inofensivo, pero tenía un defecto mortal: no tenía frenos en las ruedas delanteras. Especificaciones mecánicas: motor Hércules de 4 cilindros, cilindrada 1 litro. Potencia, 10 caballos de fuerza. Torque, 50 Nm. Tracción, trasera. Peso, 536 kilogramos. Velocidad máxima, 24 km por hora. ¿Por qué era peligroso? Este tractor tenía motor trasero y tracción trasera, lo que significaba que en una pendiente la parte delantera podía levantarse como una moto haciendo caballitos. Pero a diferencia de una moto, esto no tenía estilo ni diversión. Los agricultores que intentaban detenerse en una colina descubrían muy rápido que el Model G tenía otras intenciones. Si lo frenabas de golpe, podía volcarse hacia atrás. Si ibas cuesta abajo, era imposible detenerlo sin estrellarte contra algo. Además, al ser un tractor ligero, volcaba con facilidad en terrenos irregulares. Más de un agricultor terminó con este demonio mecánico sobre su cabeza. ¿Cuánto cuesta hoy? Si encuentras uno en el mercado, prepárate para desembolsar. América Latina y México,
entre $3.000 y $7.000. Europa, entre 2.500 y 6.000 euros. Dato curioso, este tractor fue diseñado originalmente para agricultura de baja escala, pero terminó siendo más popular en circuitos de carreras de tractores vintage. Porque si no podías frenarlo, al menos podías competir con él. Fordson Model F, el campeón de los vuelcos. Si pensabas que los problemas de estabilidad eran algo moderno, el Fordson Model F, creado en los años 20, te hará cambiar de opinión. Este fue el primer intento de Henry Ford de llevar la producción en masa al mundo agrícola, y aunque logró venderse en grandes cantidades, venía con un defecto mortal: su peso estaba mal distribuido. Especificaciones mecánicas. Motor, 4 cilindros en línea. Cilindrada, 4.2 litros. Potencia, 20 caballos de fuerza. Torque, 220 Nm. Tracción, trasera. Peso, 1130 kilogramos. Velocidad máxima, 15 km por hora. ¿Por qué era peligroso? El motor estaba colocado muy adelante y el eje trasero era demasiado liviano, lo que significaba que al enganchar un arado o al acelerar demasiado rápido, la parte delantera del tractor se levantaba y se convertía en una catapulta mortal. Muchos agricultores terminaron con el tractor volcado sobre ellos, y no faltaron los reportes de accidentes fatales. La situación fue tan grave que el gobierno de Estados Unidos tuvo que advertir oficialmente sobre el peligro del modelo. Se desarrollaron contrapesos improvisados para reducir el riesgo, pero esto no evitó que el Fordson Model F se ganara el título de el rey de los vuelcos. ¿Cuánto cuesta hoy? Si bien no querrías usarlo en el campo, hoy es un objeto de colección con precios de América Latina y México, entre $8.000 y $15.000. Europa, entre $7.000 y $14.000 euros. Dato curioso, a pesar de su fama peligrosa, el Fordson Model F fue tan popular en su época que se dice que un tercio de todos los tractores del mundo en los años 20 eran Fordson. KC1200 Traction King, el Frankenstein de la dirección. Este tractor de los años 60 fue diseñado con una premisa ambiciosa: más potencia, más tracción y mayor eficiencia en terrenos difíciles. Pero al final, se convirtió en un monstruo mecánico difícil de controlar. Especificaciones mecánicas. Motor, 6 cilindros en línea. Cilindrada, 8.3 litros. Potencia, 135 caballos de fuerza. Torque, 500 Nm. Tracción, 4 ruedas motrices. Peso, 4.700 kilogramos. Velocidad máxima, 25 km por hora. ¿Por qué era peligroso? El problema principal era su dirección articulada mal diseñada. En lugar de girar suavemente, el tractor cambiaba de dirección bruscamente, como un toro enojado. Si ibas a alta velocidad, tomar una curva casi aseguraba un choque o un vuelco. Además, la cabina no estaba bien aislada, por lo que las vibraciones del motor eran tan intensas que podías sentirte como si estuvieras en un masajeador industrial. ¿Cuánto cuesta hoy? En el mercado de coleccionistas, puedes encontrar este modelo en América Latina y México, entre $10.000 y $18.000. Europa, entre $9.000 y $17.000 euros. Dato curioso, en su época, el KC1200 era considerado un avance tecnológico. Pero después de tantas quejas sobre su manejo, KC se vio obligado a rediseñar la dirección en sus siguientes modelos. Big BUD 747, el gigante imposible de maniobrar. Si existiera un premio para el tractor más colosal, desproporcionado y ridículamente masivo de la historia, el Big BUD 747 se lo llevaría sin discusión. No es solo un tractor, es una bestia mecánica que parece sacada de una película de ciencia ficción. Un verdadero titán del campo que, si bien es impresionante en todos los aspectos, también es un monstruo complicado de controlar. Especificaciones mecánicas del Big BUD 747. Motor, Detroit Diesel de 16 cilindros en V. Cilindrada, 24.1 litros. Potencia, 1100 caballos de fuerza. Torque, 5500 Nm. Tracción, 4 ruedas motrices. Peso,
45.000 kilogramos, casi lo mismo que un camión minero de gran tamaño. Longitud, 8.2 metros. Ancho, 6 metros. Altura, 4.2 metros. Velocidad máxima, 35 kilómetros por hora. Capacidad del tanque de combustible, 3.800 litros. ¿Por qué el Big BUD 747 es tan peligroso? Su tamaño gigantesco lo hace imposible de maniobrar. El Big BUD 747 es demasiado grande para su propio bien. Para que te hagas una idea, es más largo que un autobús urbano y tan alto como un edificio de 2 pisos. Su peso supera las 45 toneladas, lo que significa que no es precisamente un tractor que puedas maniobrar con facilidad. En espacios reducidos, girar con este monstruo es prácticamente una pesadilla. No puedes simplemente hacer un cambio de dirección como en un tractor convencional. Aquí cada movimiento debe calcularse al milímetro, o podrías terminar arando un campo que no querías tocar. Dato curioso: para que el Big BUD 747 pudiera girar de manera eficiente en los campos más grandes, fue equipado con una dirección articulada, lo que le permitía doblar el chasis en 2 partes. Aún así, girar este tractor en un área pequeña es como tratar de estacionar un avión en un garaje. Su consumo de combustible es una locura. Si te quejas del consumo de tu coche, prepárate para llorar con el Big BUD 747. Este titán del campo consume diésel como si lo regalaran. Su tanque de combustible tiene una capacidad de 3.800 litros. Si quisieras llenarlo con los precios actuales del diésel, te costaría más de $10.000 por cada tanque lleno. Con un consumo tan brutal, no es raro que un tanque se vacíe en menos de una jornada de trabajo, lo que significa que estarías gastando una fortuna solo en mantenerlo en funcionamiento. Este tractor no solo es un titán en tamaño, sino también en gastos de operación. No cualquiera puede permitirse manejar un vehículo que literalmente se bebe el combustible como si fuera agua. Estos tractores marcaron la historia no solo por su potencia y diseño, sino por lo peligrosos que eran. Desde motores que podían incendiarse hasta direcciones imposibles de controlar, cada uno de estos modelos demostró que la innovación puede ser un arma de doble filo. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos tractores te parece el más peligroso de todos? ¿Te atreverías a manejar alguno? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde qué país nos ves. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a Auto Diesel Hub. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido sobre maquinaria y motores diésel. Y lo más importante, comparte este video. Copia el enlace y mándalo a ese amigo que cree que su coche es difícil de manejar. Ayúdanos a seguir creciendo para traer más contenido épico. Nos vemos en el próximo video, donde hablaremos de los motores diésel más potentes jamás fabricados. No te lo pierdas.